Hechos 21 del versículo 27 al 36 va a ser el desarrollo de nuestro estudio. Y yo quiero comenzar con un tema muy importante y que recuerden lo que nosotros estudiamos hace 8 días. Hace 8 días nosotros vimos la llegada del apóstol Pablo. ¿A dónde? A Jerusalén. Ok. En Jerusalén, ¿quiénes le esperaban? Bueno, los hermanos. No, los ancianos de la iglesia. Cuando habla de los ancianos, está hablando de los pastores, de aquellos que son pastores que predican y pastores que gobiernan la iglesia. Y todos ellos le dieron un gran consejo basados en una pregunta, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron después de que ellos recibieron el informe? Hay personas que están diciendo algo importante acá en Jerusalén. Son los judíos y están diciendo que tú estás enseñando a apostatar de Moisés. ¿Sí se acuerdan? Sí. Muy bien. ¿Qué significa la palabra apostatar? Elianda, ¿qué significará apostatar? Apostatar significa devolverse o retroceder. Ahora, yo quiero que ustedes sepan algo que es interesante, que yo les dije que no lo desarrollaba en la predicación pasada. ¿Por qué razón? Porque normalmente cuando hay personas que se levantan contra uno, la tentación es, oiga, vamos a arreglar las cosas, vamos a tratar de ganárnoslos para nosotros. ¿Y cómo ganamos a esas personas? A veces con palabras bonitas, adulando, con presentes, con acciones. Y es algo que esto es muy importante que pensemos, porque los ancianos de la iglesia de Jerusalén le dan un consejo al apóstol Pablo. Y les dice, por favor, como están diciendo que tú estás enseñando que se abandone la ley de Moisés, lo que ha enseñado Moisés, a que apostaten de Moisés, ¿qué tenemos que hacer? Dice, vamos a darte una recomendación. Acá hay 4 personas que quieren hacer un voto de nazareos. Y según la palabra de Dios, para hacer ese voto de nazareo había que llevar un carnero por cada persona, 2 ovejas, una torta, un pan y dar alimentación a aquellos que iban a hacer esta dedicación. ¿Cuántas personas son? 4. ¿Cuánto les iba a costar? Una fortuna. Solo piensen, lo que vale un cordero en ese tiempo lo vale hoy. Lo que valían los ovejos en ese tiempo vale hoy. Y Pablo acepta el consejo y dice, bueno, lo voy a hacer. Con eso él iba a agradar a sus ancianos, iba a agradar a los que lo estaban acusando de apostatar. Y el contexto es ese. ¿Por qué razón les digo esto? Porque va a venir el resultado de las acciones de Pablo. ¿Qué esperaríamos nosotros si estamos teniendo acciones para agradar a personas que lo están acusando de mentiras? Pablo mismo aquí, durante todo su informe, dice cada cosa y los resultados que hubo. Eso me parece interesante. Y si ustedes recuerdan en Hechos de los Apóstoles, Pablo llegaba a cada ciudad en sus 3 viajes misioneros, a las sinagogas, a enseñar de Cristo. Por varias predicaciones les he enseñado que en las cartas él decía, una cosa he querido hacer, es enseñarles de Cristo, no con palabras de sabiduría humana, porque eso es muy fácil. Miren, queridos hermanos, a veces nosotros pensamos que para ganar a nuestros familiares inconversos, bueno, hagamos un almuerzo, invitémoslos. No, salgamos con ellos de paseo. Agradémosle para que ellos vengan. No, ellos se comen lo que les invitamos, salen con nosotros y nunca vienen.
Todos nosotros lo hemos probado. Yo con mi esposa lo hemos probado muchas veces. Y sabemos que eso no funciona. El que Dios no trae, no viene. El que Dios no doblega, no viene. Ahora, ¿eso significa que tenemos que ser apáticos con nuestros familiares? No. Hay cosas que tenemos que hacer por ellos. Amarlos, quererlos, recibirlos. Pero ¿qué dice la Escritura? Antes que agradar a los hombres, hay que agradar primero a Dios. Ahí parte todas las cosas. Y en mi opinión, de acuerdo al estudio que yo tengo aquí, Pablo se equivocó porque las acciones que él hizo, las hizo para agradar a hombres que no son de Dios, pero dicen ser de Dios. Son judíos que están acusando a Pablo, que le están diciendo, este hombre está diciendo que apostaten de Moisés. Y en todo lo que hemos estudiado de él y registrado de él, no es eso. Lo que sí sucede, y lo dicen en sus cartas, que hay algunos judíos que habían creído en el Señor Jesús, que no habían entendido el Evangelio en muchas iglesias, en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica. Habían judíos que decían, ustedes para ser salvos tienen que creer en Cristo, pero se tienen que circuncidar. Eso sí estaba pasando. Para esto tenemos que tener un estudio juicioso de las Escrituras. Pero como las cosas siempre llegan, como los chismes, como el teléfono roto, ¿qué decían de Pablo? Pablo es el que está enseñando. Por eso lo peligroso que es tener discípulos no disciplinados. ¿Por qué razón? Porque aprenden a medias, pescan verdades a medias y no hay quien los vigile. Pero habían judíos que Pablo tuvo que confrontar, que creyeron en el Señor Jesucristo, que enseñaban esa dualidad, ese no abandones la religión, no abandones tu cultura, pero cree en Cristo. ¿Sí? Y hoy también enseñamos lo mismo, ¿no? Pensamos que tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia es algo bueno. Este es el contexto. ¿Por qué yo les digo esto? Porque los versículos son muchos de los que tenemos que estudiar hoy en día. Hoy, a partir de hoy. El versículo 26 dice, entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiendo purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentar la ofrenda dada por cada uno de ellos. O sea, se le fue un buen dinero. ¿Para qué? Para agradar a los judíos del momento y para agradar a sus ancianos. ¿Por qué los ancianos estaban tan preocupados? Porque, no, es en serio, es que los judíos en Jerusalén eran muchos y ellos alborotaban el pueblo, al punto que cuando ellos alborotaban el pueblo, las guardias romanas estaban prestas para traer orden. Ellos tenían su SMAT. No es en serio, ellos tenían que estar dispuestos a eso. Ahora, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, y dando voces, diciendo, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Les explico, les pongo el contexto. Los judíos son judíos porque no creen en el Mesías, no creen en Jesucristo. Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya había ascendido. Ya habían pasado varios años, más de 20 años. Y el templo seguía funcionando. ¿Cómo funcionaba el templo? Está el lugar santísimo, donde entraba solo el sacerdote. Sí, el lugar santo, donde llegaban los judíos con sus ofrendas. Pero estaba el atrio o los patios. Los patios estaban divididos en dos partes. Una parte era para las mujeres judías, las esposas de los judíos, para aquellos que decían, no, es que solo los hombres iban al templo a adorar. No, ellos iban con sus mujeres y ellas se quedaban en el patio afuera, no entraban al lugar santo.
Y en el siguiente patio, separado por un muro, estaban los gentiles que creían en el judaísmo. Y lo que están diciendo y están acusando a Pablo no solamente de profanación, sino de enseñar cosas en contra de la ley. Ahora, les pasa algo muy curioso a ellos. Ellos se enojan. Ellos se unen a través de este enojo. Dice versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. ¿Por qué ellos habían solucionado o tomado esa decisión? Se habían llenado de mal genio. Porque ellos, ¿qué juzgaban? Porque como veían a Pablo con Trófimo, ¿quién es Trófimo? ¿Quién va a tener un hijo varón para que le ponga ese buen nombre? ya le pusieron. Entonces, miren, ellos pensaron, asumieron, ¿no? Sí. Es como yo estaba preguntando por Tatus ahorita y yo pensaba que no iba a venir, pero vino. Y eso me parece bonito que llegue, por lo menos. Déjame decir después, yo llegué. Pero lo que yo les digo, uno asume cosas. Y este pueblo, ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que le mueve a este pueblo para acusar a Pablo? Ellos dicen, está enseñando en contra de lo que Moisés enseñaba. Está enseñando en contra de la ley y está metiendo a personas que no debe meter al templo. Dice, así toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo apoderándose de Pablo. Ahora, cualquiera que diría, oigan, estos como aman a Moisés, como aman la ley de Dios. Algunos dirían, tienen el celo de Dios. Hay un ejemplo en Marcos 11, no sé si usted quisiera acompañarme. Si usted no quiere que le coja el sueño porque el lugar está abrigado o porque tal vez durmió tarde, abra las escrituras, lea, ejercítese. Si usted quiere comprender la predicación. Marcos 11, versículo 15. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y de las sillas y de los que vendían palomas. No consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Les explico. Miren, pasó algo interesante, como en la ceremonia de Pascua, sobre todo en las ceremonias grandes, venían judíos de todos lados, pues hay gente que decía, yo vengo caminando 20 días. Mi espíritu también está hablando. Ellos no traían los animales. Entonces ellos tenían que comprarlos en Jerusalén. Y algunos habían hecho el gran negocio. Tenían palomas, tenían carneros, Ahora, también habían cambistas. ¿Por qué razón? Porque en el templo se pusieron una idea. No vamos a recibir el dinero maldito de los romanos. Ellos habían validado unas monedas que sí. Entonces decían, es como decir, en esta iglesia no se puede diezmar en dólares. Entonces, alguien tiene que cambiar de dólares a pesos. Y claro, entonces tenemos al hermanito que tiene el negocio dentro de la iglesia. Y Jesús encontró a todos estos. ¿Dónde estaban? En el atrio de los gentiles. Y él dice, me invade el celo de Dios, porque mi casa es casa de oración. Ustedes no vinieron aquí, miren mis hermanos, ¿saben por qué muchos de nosotros no hemos crecido en la fe y no tenemos las convicciones? Porque no venimos a aprender, venimos a ocupar un lugar en la silla.
No venimos a tomar apuntes, a aprender. Estamos preocupados del celular, estamos preocupados de otras cosas. Y Jesús lo dice, mi casa es casa de oración. Venimos a orar, a cantar, a escuchar el mensaje de Dios. Acá no venimos, si usted quiere consultar su WhatsApp, es libre, pero este no es el lugar adecuado. Quiere consultar Facebook, no es el lugar adecuado, ni el tiempo adecuado. Concéntrese en la palabra de Dios. Y Jesús le invadió el celo de Dios. ¿Qué significa esto? Mis amados hermanos, miren, el celo de Dios es algo que sí es claro como un atributo o perfección de Dios, diferente a los celos humanos. Ahora, los celos humanos son emociones que responden posiblemente a dos cosas. Uno, la envidia. Yo tengo celos de que el hermano fue ordenado diácono, ¿y por qué no yo? ¿Por qué fulano fue ordenado pastor y no yo? Eso es envidia. Es un tipo de celos. ¿Por qué invitaron a fulano y no a mí? ¿Por qué promovieron a fulano y no a mí? Eso es envidia. Esos son uno de los celos que toda la Escritura demanda. El tema es bastante complicado de lo que voy a explicar hoy en la predicación. Entonces yo quiero que les quede claro. La Biblia dice que los celos en el ser humano es pecaminoso. ¿Por qué razón? Porque normalmente cuando sentimos celos es por envidia. Ahora, hay un segundo tipo de celos pecaminoso. Cuando yo deseo lo que no es mío, como propiedad. ¿Por qué tenemos celos de la esposa? ¿O por qué la esposa tiene celos del esposo? Porque yo considero que eso es mío y no es mío. Los hijos son de Dios, el cónyuge es de Dios. Una cosa es que seamos uno, pero los celos siempre son pecaminosos. Toda la Escritura nos demanda que nosotros no debemos ser celosos. Algunos enseñan, no, pero es que el que siente celos es porque ama. No, eso no es verdad. Cada persona que es celosa por sus inseguridades. Porque no confía en Dios. La Escritura dice, gánate a tu marido, no seas celosa. ¿Cómo te lo ganas? En oración. Ora por él. Dale buen testimonio de quién eres. Somos celosos los padres de nuestras hijas o de nuestros hijos. Todo eso, que eso es diferente al celo de Dios, porque el celo de Dios se refiere al fervor o ardor que Dios tiene hacia su justicia y su gloria y por su pueblo. Ustedes van a encontrar muchos versículos que se refieren que Él es Dios celoso por tres razones: su justicia, su gloria y su pueblo. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchas personas hoy en estos festivos se han ido a inclinar ante cruces, imágenes. Han entrado a disque que templos llenos de arquitecturas que representan a Dios, y eso a Dios le da ardor. Y les voy a decir, cuando la Biblia dice que Dios está celoso, es que Él está diciendo lo que ellos están haciendo es injusto. Señora, Éxodo 25, es injusto porque no hay nada que represente a Dios. Por eso Jesús no es una creación. Porque Jesús es la imagen del Dios vivo, del Dios viviente. Él no es una creación. Si fuera una creación hecha en cualquier momento, estaría violando Dios su propio mandamiento. De hecho, toda la Biblia dice que debemos adorar al Hijo. Y también Dios dice que Él condena cualquier adoración que no sea para Él. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios cuando siente celos, Él está sintiendo ardor, ira
porque su justicia está siendo rota. Yo por eso no puedo decir, ay, simplemente es que Dios te ofendí, perdóname. Porque algunos pensamos eso, no, debe usted tener temor y temblor. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, 2 veces. O sea, miren, yo les voy a decir algo, yo he escuchado a buenos cristianos que dicen a su esposo o a su esposa, si te mueres, me muero. Tu vida depende de un hombre o de una mujer que la Biblia dice que efectivamente morirá. Todos vamos a morir, incluyendo nuestros hijos. Solo que el tiempo no se nos ha sido revelado. Y nosotros no podemos tener ningún ídolo donde entregamos nuestro corazón, nuestro motivo de vida. Y Dios dice que Él es celoso. Deuteronomio 4:24, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. ¿Saben qué dice la Escritura? Él no comparte su gloria con nadie. Si vivimos y existimos es para su gloria. Un concepto equivocado es, ay no, yo creo en Dios, pero no necesito de la iglesia, no necesito de los hermanos en la iglesia, yo estoy bien así, a mí me va bien. Ese es el pecado del impío, de aquel que rechaza a Dios y la iglesia por la cual envió a su unigénito Hijo para morir por ella. Es grave, mis hermanos. Deuteronomio 5:9, no adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 5:9. Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Nahum 1:2. Dios es celoso y vengador. Él es Señor vengador. Él es Señor e irascible. El Señor que venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Y Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, y mi alabanza a imágenes talladas. Solo quiero hacer una diferencia. Si a ti te invade el celo de Dios, es el celo por cumplir la palabra de Dios. Si un hijo me dice textualmente, yo no amo tu iglesia, no amo a tu Dios, pues se ha convertido en enemigo mío y enemigo de mi Dios. Si me invade el celo de Dios, tendré que tomar acciones con relación a eso. ¿Por qué? Porque ese es el celo de Dios. Si yo soy celoso, eso es algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque tengo los celos de los hombres o de las mujeres, ¿dónde nacen? ¿En la envidia o en el sentido de apropiación? Y los hijos no son nuestros, las hijas no son nuestras. Y el cónyuge no es nuestro, es de Dios. Lo que sí les voy a decir, y no voy a condenar toda sensación o emoción de celos, porque es ahí donde yo tengo que recapacitar, porque los celos los sentimos todos. Yo tengo un buen amigo y resulta que ese amigo ya no está saliendo conmigo, está con otra persona. Yo voy a sentir celos, pero yo no me puedo entregar a los celos. ¿Yo qué tengo que hacer? Recapacitar, porque los celos van a advertir un estado de injusticia. Un hombre ve a su esposa riéndose y coqueteando con otro hombre. ¿Qué siente? Celos. Pero no se tiene que abandonar a los celos. Una esposa siente celos y no se tiene que abandonar a los celos. Los celos, cuando son como emoción, advierten en nuestro corazón un estado de injusticia. ¿Qué yo tengo que hacer? Mirar si hay justicia o no hay justicia. Como le dije a un hermano un día, si usted tiene un problema en su hogar, chévere.
escuche cuál es el problema, pero pide una solución. Porque si no, uno entra en un problema y aparecieron 20. Conclusión, nos separamos. Todos estos hombres que estaban en Jerusalén no entraron en celo de Dios, sino en celos humanos. ¿Cuál es el título de la predicación? Abran signo de pregunta. Celo de Dios y cierren pregunta. ¿Por qué razón? Porque a muchos de nosotros nos ha pasado. Oiga, el pastor hoy se equivocó y uno entra como en un celo de Dios porque algo se dijo mal, algo se entendió mal. Alguna vez no dije Jonás y no dije Judas, no dije Jonás y dije Job. Oiga, eso no es un error garrafal, eso le pasa a cualquiera. Yo quiero que nosotros, mis amados hermanos, consideremos: Dios es un Dios celoso y nos pide que nosotros seamos celosos de 3 cosas. 1, de la gloria de Dios. Si usted tiene un conocido, amigo, que habla mal de Dios, cuenta chistes de Dios, que burla o toma o cita a Dios de burla, hoy en día está muy de moda tomar versículos de la Biblia y ponerlo dentro de canciones. Y blasfeman el nombre de Dios. Solo que nosotros a veces no ponemos cuidado o a veces no conocemos la escritura. Por años hemos cantado una canción de Shakira y ella cita mucho la Biblia. De manera blasfema, no de manera correcta. Porque ella hace paráfrasis con la vida y con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de su gloria, 1. 2, de su justicia, de su ley. Si alguien te dice, vamos a quebrantar la ley de Dios, usted detenga su pie. Ese es un instrumento de Satanás. Así ría, se vea bonito, usted lo ame mucho. Ahí usted evalúe qué ley ha aprendido que se está violando. No solamente el día del Señor, cualquier ley. Yo he escuchado a muchos: no ofrende, no diezme, porque eso se lo roban. Te lavaron la cabeza. Dámelo a mí que yo lo necesito. Es una persona que no ha entendido ni entenderá si Dios no le abre los ojos. Amados hermanos, yo quiero que hoy nosotros consideremos. Y el tercer tema por el cual la Biblia habla que Dios es celoso por su pueblo. Dice Dios: todos aquellos que hablen mal de los siervos de Dios, que hablen mal del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, o que obren en contra de ellos abiertamente, se ha constituido enemigo de Dios. Dice la Biblia que el furor de Dios, el ardor de Dios, la ira de Dios vendrán calamidades, pestes. Miren, cuántas veces hemos visto hombres que han hablado en contra de Israel y el Dios de Israel, y cómo han muerto. Y ellos públicamente en su momento con salud han abierto y han dicho porque tenían poder, porque tenían economía. No les espera nada bueno. Amados hermanos, yo les voy a decir, y miren, en estos festivos clamamos y meditamos unos versículos. Dios es tan celoso que para hacer justicia nos rescató en la muerte de su Hijo. Cuando Dios manifestó su furor, su ira, su castigo, o como ustedes lo dirían, su braveza, Jesús en la cruz dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque la ira de Dios vino sobre él. Porque él en ese momento estaba llevando el acta de los decretos de todo el pueblo de Dios a la cruz. Solo Dios puede recibir la ira de Dios. Y en ese mismo momento, el Dios de la vida le está arrancando la vida al Dios de la vida, al que dio vida. Y Jesús pronunció tetelestai: consumado es. Finalmente,
Las tres son las tres últimas palabras de la cruz. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como ser humano, él solo podía confiar que estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesús llegó a entregar su vida hasta el último momento como verdadero hombre, entregando su vida, y es un ejemplo para ustedes y para nosotros, prefiriendo agradar a Dios antes que a los hombres. Sus discípulos que le dijeron: Señor, que no te pasa esto. Él mismo le dijo a Herodes: yo pudiera convocar un solo ángel o una corte de ángeles y acabar con todo esto. Ese no es el plan. Porque Jesús amó la gloria de Dios, la justicia de Dios y el pueblo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Celo de Dios? ¿Estos hombres tenían celo de Dios? Punto 1, no, coma. Punto 1, no, coma. Puro religiosismo. Sí, punto 1. Es que el título es entre signos de interrogación, ¿celo de Dios? Esa es una pregunta. ¿Estos hombres tienen celo de Dios, los que están capturando a Pablo? No. Coma. Puro religiosismo. El versículo 27 y 28 de Hechos 21, 27 al 28 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, y dando voces, varones israelitas, dice: ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo, a Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Sí, señora, yo leí mal. Trófimo de Éfeso. Muy bien. ¿Qué es lo que lo estaban acusando? Que enseñaba cosas diferentes a la ley de Dios. Esa es la declaración de ellos. Pero realmente ellos, ¿de qué no se querían apartar? De su tradición. Y esto es muy interesante, de su religión, como ellos comprendían la ley. ¿Se han dado cuenta que hoy ha surgido un nuevo cristianismo? El cristianismo mesiánico. O sea, creemos en Cristo, creemos en la iglesia, creemos que Él ha muerto por todos nuestros pecados, pero tenemos que celebrar el Pentecostés, tenemos que celebrar las fiestas santas, la Pascua, tenemos que celebrar la Pascua o el Pesaje es lo mismo, tenemos que circuncidar a nuestros hijos, así que niños se preparan. Y los hombres que no lo han hecho, ahí sí le quitó la sonrisa, ¿no? Miren lo interesante de lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué estos hombres, yo les estoy básicamente a través de la predicación acusando de religiosismo? Porque el Evangelio nos hace entender que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a cumplir la promesa de lo que es sombras, dice Pablo, de la ley. Pablo nunca había enseñado eso. Pablo con mucho valor había dicho que había que creer en Cristo para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Qué significa? Que ya no tendríamos que traer corderos, que ya no tendríamos que traer palominos, que ya no tendríamos que traer ofrendas al templo. La ofrenda que se trajo de otras iglesias a Jerusalén no fueron para el templo, fueron para los hombres que predicaban en la iglesia del Señor. Oiga, ellos se sentían afrentados. Miren, Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Recordemos que estamos en una época donde está una transición. Muchos judíos, miren, es que ser judío es una de las cosas que es muy difícil dejar de ser. Todo niño
a los 5 años, ya sabían por lo menos los mandamientos. Los decían todos los días en sus oraciones. Ellos amaban el templo y amaban sus tradiciones. Y que te digan, oye, Cristo ya pagó por todo, ya no tenemos que celebrar ni Pentecostés, ni Pascua, ni circuncidar a nadie. Pero había que tener una comprensión. En la predicación pasada yo cité un versículo que decía, que Pablo decía, cuando estaba con los judíos se hacía como los judíos. No es que era hipócrita, sino que él no juzgaba lo que ellos hacían, pero les enseñaba sobre Cristo. Y cuando estaba con los gentiles, no les decía, oigan, ustedes tienen que aprender a ser judíos. Hechos 15:1. Si alguno y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Y eso fue un problema que llevó a un concilio, donde se evidenció que Pedro, ¿qué se hacía? Cuando se sentaba con los judíos, él decía, uy, sí, qué sinvergüenza son esos gentiles, ¿no? Comen cerdo, no se circuncidan. Y luego se sentaba con los gentiles. Oiga, esos judíos sí son fanáticos, ¿no? Tranquilo, ¿a qué hora pasan el chicharrón? Y Pablo le dijo, no seas hipócrita. ¿Quiénes son esos que hacían eso? Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarle y mandarle que guarden la ley de Moisés. Ahora, Pablo fue acusado de lo que otros sí estaban haciendo. Querían seguir a Cristo sin dejar de hacer sus tradiciones. Hoy vemos muchos cristianos. Vienen a la iglesia, participan del culto, están con nosotros. Pero en las festividades de otras religiones van a hacer lo que antes hacían. Y eso es ridículo, porque uno no puede estar con un pie en Cristo y con un pie en el mundo. Eso es develar la ignorancia de los demás y es desconocer el cumplimiento del pacto. Pablo lo que sí desafió a todo creyente en cada iglesia es que Cristo había cumplido las promesas que Dios había hecho. Él es el Cordero de Dios. En su sangre somos perdonados. Ya no hay que traer, miren, no hay un solo texto en todos los viajes de Pablo que diga hay que traer corderos, hay que hacer sacrificios, sino enseñó el Evangelio de Jesucristo. No comprender, mis amados, esos hermanos, es grave. Estos hombres no tenían celo de Dios, tenían celos de su tradición. ¿Ustedes saben qué pasa cuando una religión se deja de practicar? Está condenada a desaparecer. Está condenada a desaparecer. Mateo 5:17 dice, no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Ya no tenemos corderos del Antiguo Testamento, tenemos a Cristo, un cordero suficiente, un sacrificio único. El sacramento de la cena no es la transustanciación. O sea, el pan y el vino no se convierten en Cristo. No matamos a Cristo. El culto no es una misa. ¿Ustedes saben qué significa la palabra misa? Sacrificio. Es una religión pagana, judaizante en un sentido. Romanos 10, versículos 3 al 4, de la traducción en el lenguaje actual. ¿No comprenderán que solo Dios nos puede declarar inocentes? Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Tatiana, ¿qué debemos hacer para ser salvos? De hacer nada. ¿Qué debemos tener? Sí, la fe para creer. Pero el que hizo fue Cristo mismo.
Estos hombres no han comprendido que Dios salva sin distinción de raza o nacionalidad. Estos hombres no han comprendido algo importante, que no conocían el mensaje total del Evangelio. Solo quedaban en la tradición, en la religión y en la ley. ¿Tenían celo de Dios? No. Tenían un celo nacional. Todos los reportes que le habían llegado eran de hombres que estaban practicando cosas equivocadas, pero ¿a quién se lo atribuyeron? A Pablo. ¿Pablo estaba enseñando eso? No. Romanos 3:22. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley tiene jurisdicción sobre la persona mientras vive? Gálatas 3:24. De la manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Por qué les estoy leyendo este texto, mis amados hermanos? Porque si tenemos celo de Dios, tenemos que tener un celo de Dios correcto. Voy a hacerles un ejemplo. ¿Quién quiere ser ejemplo? Levante la mano. Listo, Yanli. Yanli, tú encuentras a mi esposa con otro hombre, pecando, adulterando, ¿qué harías? Tendría la tentación de avisarle primero a ti. No, pero ¿qué dice la Biblia? Primero llamarla a ella. Ok, hablar con ella, llevarla al arrepentimiento, ganarla. Pero si tú te pones a comentarla con los diáconos, con otras personas, estás pecando. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque hay que cumplir la ley de Cristo. Y la ley de Cristo tiene que ver con el amor al prójimo. Es fácil acusar, es fácil sentenciar a alguien. Es fácil, y los judíos hacen eso. No están teniendo celo de Dios. Ya tenían un atrio para las mujeres, tenían un atrio para los gentiles. Y se escandalizan porque Trófimo de Éfeso, un gentil, ellos pensaron que porque estaba con Pablo lo había metido al templo. Queridos hermanos, a veces nosotros decimos tenemos celo de Dios y destruimos en nombre de ese celo de Dios la obra de Dios. Yo he visto a muchos pastores, porque cayeron en algún pecado, ser vilipendiados, destruidos, perseguidos, y nunca fueron restaurados. He visto buenos hermanos de la iglesia que han dado su vida por el Señor, que cayeron en algún pecado y fueron expulsados de sus iglesias, perseguidos por los hermanos, pero nunca restaurados. Y actuaron como ¿quién? Como los fariseos, como esos escribas y fariseos, esos hipócritas, que teniendo celo de Dios se rasgan de las vestiduras. Hay personas que son tan mentirosas que dicen, no, es que a mí me ofende hablar con tal persona porque no habla bien. Pero nunca se acercan y le dicen, voy a orar por ti, no lo estás haciendo bien. Pero está de boca en boca, en la boca de todos. Amados hermanos, estos hombres más amaban su tradición, su cultura, que la revelación de Dios. No buscaron a Pablo para decirnos, explícanos. Simplemente dijeron, venga, es que este está en contra de Moisés, de la ley, del templo, matémoslo. ¿Por qué? Porque estaban llenos de celos y no de celo de Dios. Y nuestro corazón tiene una inclinación a los celos y no al celo de Dios. Si nosotros somos los únicos en una iglesia que estamos entendiendo el Evangelio y los demás no, pues prediquemos el Evangelio. Tenemos tantas personas acá reunidas. Pablo, ¿qué hacía? Él solito entraba a una sinagoga de judíos a enseñar de Cristo. Él veía una oportunidad, no diciendo, ay no, acá no siento la presencia de Dios, y salían corriendo.
los que aman más sus tradiciones, su cultura. Hoy en día no tenemos esa religiosidad de los judíos. ¿Saben qué tenemos? La tradición y las culturas familiares individualistas que van en contra de la propia iglesia del Señor. Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y esto yo quiero llamar su atención. A veces por agradar a un esposo, una esposa, dice, ay, yo no tengo ganas hoy de ir a la iglesia. Ay, tranquila, mi amor, yo te hago el desayuno. Un ciego apoyando a otro ciego. ¿Qué tiene que hacer una persona que cree en Cristo, que ha nacido de nuevo y que sabe que debemos venir a la iglesia? No, mi amor, te levantas, le anima, le prepara el desayuno, hace todo lo posible para que llegue a tiempo. Mateo 23, 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragad del camello. Juan 9:39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y para los que vean, sean cegados. Hay personas que dicen que son de Dios y que creen en Dios genuinamente. Ellos piensan que sus ojos están claros. Yo hablaba con el diácono Mario hace un momento, de una persona que conocemos. Tiene una buena teología, te sientas con esa persona, es eso. Pero él dice, no necesito una iglesia. No necesito darle cuentas a nadie. Pero en su vida se nota que es mal marido, mal padre, mal ciudadano. Pero te sientas con él y tiene una teología espectacular. De hecho, recomienda a otros que vayan a iglesia. Es una paradoja. Ellos aman su religión que la verdad del evangelio. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada. Efesios 2, 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo reconoce que los judíos judaizantes, esos que los persiguen, esos que están en contra de él, tienen el mensaje de Dios incompleto. Porque ellos confían en la promesa de la ley sin el cumplimiento de la promesa. ¿Y quién es el cumplimiento de la promesa, Eliana? ¿Quién es el cumplimiento de la promesa? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades entre ellos. ¿A qué se refiere? A los judíos que se referían en el templo. Acá llegan los judíos, acá llegan las mujeres de los judíos, acá llegan los gentiles. Ya había una pared. ¿Quién destruyó esa pared? Literalmente, Dios. En el año 70 destruyó todo el templo y nos dejó en la presencia de Dios. ¿Celo de Dios? No, es nuestra primera respuesta. Puro religiosismo. Segundo punto. Otra vez, ¿cuál es el título?
Celo de Dios está en pregunta. Celo de Dios. Punto 2. No, pura maldad. Queridos hermanos, los celos siempre nos llevarán a la injusticia, a la ira, al desenfreno. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido celos por alguna razón. Si no los controla, el imaginario de uno es productivo. Sale mi esposa y yo soy celoso. Se va a ver con otro. Oiga, y se perfumó y se bañó. Y usted le pregunta al esposo, ¿y eso lo hace todos los días? Sí, pero es que hoy se va a ver con otro. Es el imaginario de uno. ¿Por qué razón? Porque nuestra injusticia nos lleva. Les leo, Hechos 21, 30 al 32. Aunque había leído el 30, yo quiero retomar. Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. ¿Por qué se conmovieron y se agolparon? Porque habían unos judíos de Asia, o sea, ya habían traído el chisme de Asia. Decían, Pablo está enseñando en contra del templo, de la ley y de nosotros. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron afuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle. Y se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados, centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos lo vieron al tribuno, a los soldados dejaron de golpearle al pueblo. Miren, solo una persona malvada hace eso. ¿Sí se han dado cuenta? Hombres golpeando a la esposa, esposas golpeando a los esposos, padres golpeando a sus hijos. Venga la policía y... no estoy haciendo nada. ¿Por qué yo les digo que es pura maldad y no es celo de Dios? Toda la Escritura nos dice que nunca debemos vengarnos. Toda la Escritura nos dice que debemos amar al prójimo. Ahora, cuando los judíos le decían amar al prójimo, ellos saben que entendían, es amar a otro judío. A los gentiles hay que odiarlos. Ese es el pensamiento judío. Y nosotros no estamos diciendo eso. Vamos a suponer, Pablo estaba en error y estaba predicando de la manera que ellos decían. Ellos, como verdaderos hermanos en la fe, como hijos de Dios, ¿cómo deberían haber actuado? Con misericordia, con perdón, con amor. Miren, yo les voy a decir algo. En el mundo cristiano y en el mundo no cristiano existen los mismos problemas. Si usted sabe que su marido o su esposa está pecando de alguna manera en contra del matrimonio y no actúa como cristiano, va a actuar como impío o como pagano. ¿Saben cómo actúa el impío y el pagano? Primero quiere saber, quiere reunir pruebas y luego quiere destruir. Entonces, capturas de pantalla, hackear celulares, poner investigadores, tomar fotos. Es que si no, no acepta. Oiga, usted ya sabe que lo está engañando. ¿Por qué hace todo eso? Simplemente, conclusión, tengo las pruebas, nos separamos y nos divorciamos. No queda de otra. Yo no he visto el primero que diga, mi amor, mire, tengo todas las pruebas, te perdono, te amo mucho, venga, te voy a papuchar y te voy a consentir. ¿Qué pasa cuando usted alimenta los celos? ¿Qué pasa? Se llena de rabia, se turba su corazón, se llena de argumentos. Y lo único que usted quiere es matar, 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 destruir. ¿Qué hace un verdadero cristiano que ama a Dios, que ama lo que Dios le ha dado? Pues clama primero a Dios. Pone todas las cosas en las manos de Dios. Y hace todo de su parte para restaurar y para salvar su matrimonio. Para salvar a un hijo. Uno no encuentra un hijo en las drogas y le dice, hijo, qué bueno, te felicito. Uno no encuentra a su hija en un prostíbulo y le dice, oiga, ¿cuánto cobras? No. ¿O sí?
Se ríe. Es que suena irónico, pero uno ¿cómo reacciona? Pues primero se entristece, pero uno quiere ayudar. Te voy a sacar de ahí. ¿Qué hago por ti? Levíticos 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién enseñó esto? ¿Jesús? Jesús también enseñó, pero acá dice, yo Jehová. Otra versión dice, yo el Señor. ¿Cómo dice otra versión? Yo Yahvé. ¿Y cómo dice otra versión? Yo Dios. No te vengarás. ¿Qué significa eso? No tomarás ninguna acción de justicia. Qué triste es cuando los cristianos desconocemos la propia ley que nosotros decimos amar. Si tienes celo de Dios, graba estos versículos en tu corazón, porque puede que te pase a ti. Uno no está deseando ser probado. A ver, uno dice, yo nunca haría esto. ¿Y qué dice la Escritura? Mire el que esté firme. Yo como creyente estoy convencido que Dios todavía restaura matrimonios. Rescata personas del alcoholismo, de las drogas, de la inmoralidad sexual, del libertinaje. Creo que todavía Dios hace milagros y sana. Ustedes no. Eso es la ley de nuestro Dios. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mateo 22:39, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo dijo. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy. Miren lo interesante, Jesús les dice, ustedes han olvidado algo importante. Un mandamiento nuevo os doy. Ustedes saben por qué la gran mayoría de personas no se congregan. Porque se aman tanto a sí mismos que quedan cómodos en sus casas y en sus camas. Yo le decía al diácono Mario que el pastor tiene que aprender a amar a la iglesia por la que Cristo murió. Así te traicionen, así hablen mal de ti, así no te respeten, no te hagan caso. Porque eso Dios nos llamó a apacentar la grey que el Señor ganó con su sangre. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Si usted es cristiano y ama a su esposa y ama a sus hijos, eso no tiene ninguna cosa rara. El impío también lo hace. ¿Dónde mostramos que realmente somos cristianos? Cuando nos amamos entre nosotros. Lo curioso que estos hombres aquí persiguieron a Pablo sabiendo que él era judío, sabiendo que él era griego, sabiendo que él era fariseo de fariseos, sabiendo que él había guiado al pueblo de Israel. Y acá dice que lo persiguieron, lo arrastraron fuera del templo. O sea, solo piensen en eso. No es que, Pablito, venga, vamos, caminemos fuera del templo. No, eso lo cogieron, lo raparon, lo tumbaron y lo sacaron a rastras. Y yo no sé si usted alguna vez de niño jugó. Había un juego de San Gabriel. Yo no sé si acá se jugaba o no. ¿Sí? Porque todo un grupo había esto y venía alguien y uno pedía que lo salvaran, porque te cogían el otro equipo y te sacaban del círculo. Los del círculo no podían hacer nada y uno empezaba a gritar, San Gabriel, ¿para qué? Para que vinieran tus amigos y te defendieran. Pero cuando uno lo arrastraban, miren, cuando uno lo arrastraban, lo cogían de una mano, de un pie, y uno salía golpeado. Eso no salía como uno ileso. Juegos bruscos, pero que formaban el carácter. Hoy los juegos son a través del celular, que no enseñan nada, solo embrutecen. Está comprobado, la adicción al celular es una enfermedad hoy que destruye la relación de padres con hijos.
Destruyen matrimonios. La esposa hablando al esposo y el esposo, ya voy. Y al rato, no hiciste, no, es que no me di cuenta. Pensemos en eso, mis hermanos. Los celulares embrutecen, te hacen cada vez más ignorante y más insensible. Por eso la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y acá pide relacionarse. Para relacionarnos, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención. La verdadera fe y celo de Dios se desprende del conocimiento de la palabra de Dios, temor a Dios y un genuino deseo de agradar a Dios en 3 cosas: buscar su gloria, buscar su justicia y amar a su pueblo. No se deje engañar. Las falsas creencias perturban, embrutecen, idiotecen y te dejan adicto. Porque a corto plazo te dan todo lo que tú crees que te dio y no te dio nada. Estás aburrido y pones un TikTok, chévere. Te sentiste feliz por esos 5 minutos, 10 minutos o 2 horas que estuviste ahí. ¿Y realmente tuviste algo en la vida? No ganaste nada, no aprendiste nada, no eres nada. Las falsas creencias perturban, las falsas creencias incitan, provocan al desorden. ¿Por qué razón? Porque acostumbramos a nuestros sentidos a la violencia. ¿Se han dado cuenta hoy en día? Todo lo que genera masas, ¿a qué te incita? Al alboroto. ¿Qué son los conciertos? Alboroto. ¿Qué son los partidos de fútbol o de voleibol o de lo que sea? Alboroto. Vamos a hacer un ejemplo. Usted es hincha de algún equipo, digamos del América. Va al partido, hoy es la final. Se despeluca, se emociona. ¿Ganó o perdió? Al otro día, mañana, están otra vez por ganar otra estrella. ¿Le sirvió a usted para algo? No. ¿Lo edificó en algo? No. ¿Perdió plata? Sí. ¿Aprovechó el tiempo? No. Queridos hermanos, estos hombres aquí reunidos estaban afanados por su religión, por su cultura. Eso era lo que los emocionaba, los que los unía. Pura maldad y perversidad del corazón que los llevó para destruir y hacer daño. Miren, todo lo que es bueno, ¿saben? Te hace valorar tu familia, te hace valorar tu cónyuge, te hace valorar al prójimo, te hace ser generoso, te hace crecer en el carácter. Usted está aquí en la iglesia y tiene que saludar a todos. Y si se encuentra con el que se peleó, con el que le cae mal, uno empieza a decir: Señor, ayúdame. Señor, que no se me cruce, no, mentira. Señor, ayúdame para poder abrazarlo, saludarlo, para poder, miren, ahí sí te edificas. Yo quiero que ustedes piensen, es que la maldad es tan egoísta y tan sutil que destruye los sentimientos, las emociones de las personas. El amor de Dios, la ley de Dios, la gloria de Dios, la iglesia de Dios te lleva a ser generoso, empático. Y no necesitas un tratamiento psicológico para eso. Necesitas entender que necesitas el celo de Dios. Y estos hombres, lejos de tener celo de Dios, ellos deseaban venganza, alejándose del mandato de amar al prójimo y así amar a Dios. Cayendo en pecado, se alejaron de la paciencia, de la bondad, de la misericordia, para ir con toda ira, siendo juez y parte y fiscal. Romanos 12:19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré el Señor. Miren, queridos hermanos, yo lo que voy a decirles ahora, se los cuento no en son de chisme.
Pero en el 2015 yo tuve personas que se levantaron contra mí y contra un hermano mío de la fe. Y yo textualmente le dije a esos hermanos, Dios quiera que sus acusaciones que son falsas, ustedes nunca los vivan. Y esas personas han tenido que vivir todo lo que me acusaron a mí. A mí me acusaron de avalar una persona que quería divorciarse, que estaba destruyendo su hogar, que yo tenía otra doctrina sobre el matrimonio. Y yo se los dije textualmente a ellos, solo Dios nos defenderá. Y por lo menos de esas 3 personas que yo hablé, los 3 están divorciados, separados. Uno no debe de ser una persona presta para acusar y querer destruir, porque aun si yo hubiese estado en un pecado, venga, hable, ore por mí, deje el lugar a la ira de Dios. Hoy aprendí y estoy aprendido que no hay que juzgar a la ligera. Acá está el presbítero Luis, que sabe de primera mano. Él me acompañó y estuvimos en esas reuniones. Yo no estoy mintiendo. Yo quiero que nosotros aprendamos a tener temor de Dios. Dios es el que venga. No te metas con alguien que tú sepas que es un hijo de Dios. No por ser pastor, sino que sea un hijo de Dios. Porque experimentarás en tu carne, en tu sangre, lo que tú estás acusando. Punto 3. ¿Celo de Dios? No. Pura cólera. Ahora ustedes me dirán, la maldad y la cólera no es lo mismo. No, señor. La maldad es cuando usted se llena de argumentos. Argumentos. Leamos los versículos 32 al 36. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados dejaron de golpear al Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otra cosa, una cosa y otros otra cosa. Y como no podía entenderse nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Miren, queridos hermanos, Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, dice: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y creo que todos nosotros hemos experimentado la ira, la cólera. La cólera o la ira o el furor o el ardor solo es justo en Dios. Es un atributo perfecto de Dios, porque es la expresión de su justicia con relación al pecado, a la transgresión. Es derramar su justicia, tomar la vida del infractor plenamente, totalmente, como nos lo mostró en la cruz del Calvario. Miren, yo quiero que piensen, porque a veces nosotros no usamos el cerebro para pensar. Si Dios Padre tomó la vida de su Hijo en la cruz, de esa manera tan violenta, tan fuerte, arrancarle la vida al Dios de la vida, es lo que va a suceder en el juicio final. Yo, aunque ustedes no crean, a las personas que amo y quiero y que estimo, oro por ellas para que el Señor les dé la salvación. Porque no importa si ganan la vida en este mundo, no importa si ganan títulos, dinero y les va bien. Eso es tan temporal y tan efímero. La condenación es algo terrible, mis amados hermanos, y Dios nos ha puesto a ustedes y a mí para llevar la reconciliación. Cuando nosotros nos llenamos de argumentos de maldad, solo se va
a desencadenar en algo, en malas palabras, gritos y deseos de venganza. A veces nosotros no matamos tomando un cuchillo, un revólver y tomamos la vida de otra persona, pero decimos palabras que van a doler y maltratar y ofender al otro. La misma palabra nos dice que no debemos ser maldicientes o no debemos maldecir. El creyente debe estar lleno del evangelio de Dios. De la abundancia del corazón habla la persona. Llena tu corazón de la palabra de Dios para que la próxima vez que te cojas un dedo digas: Dios mío bendito. Amados hermanos, eso implica tener dominio propio. Si de tu corazón están saliendo otras cosas, es porque tú no estás luchando, no estás alimentándote. Estos hombres no tenían el evangelio, tenían religión, solo religión, cultura. Y ellos piensan, como todos aquellos que están sin Dios, que la cultura y la tradición es lo mejor. Y como todos pensamos lo mismo y encuentro otros que piensan como yo, todo está bien. Los sentimientos de esta multitud es una de ira sin control, de cólera, de rabia, de arrebato, una ira pecaminosa. ¿Saben cómo es la ira pecaminosa? No pienso, solo digo. Y cuando tú piensas, ya la embarraste. Cuando tú piensas y reflexionas, dice: no debía haber dicho eso. Efesios 4:31, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer mal. Anoten, Efesios 4:31. El Hijo de Dios de su corazón, que debe salir: perdón porque el Señor me ha perdonado. Misericordia porque ha tenido misericordia de nosotros. Amor porque Él me amó siendo su enemigo. Pero yo escucho: no, es que me sacaste el mal genio. O sea, antes le tengo que pedir perdón. ¿Por qué me insultaste? No, porque usted me sacó la piedra. Así dicen acá en Colombia. Que me sacó el mal genio, entonces... Y antes me saca las Biblias, me dice: no me seas piedra de tropiezo. O sea, me tengo que arrepentir 3 veces. Salmo 37:8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Y nunca se me olvidará una abuelita que me crió. Yo le decía mamita. En mi país, a las personas que son mayores y están en autoridad, uno le dice mamita. No vayan a pensar que tenía muchas mamitas. Acá mamita es otra cosa, por si acaso. Pero en mis tiempos, uno como niño ya me decía siempre, me dice: si te enojas, yo me decía, no ores porque no vas a poder orar. Pero si vas a decir una palabra, di Jesús, la siguiente palabra Jesús y la siguiente palabra Jesús. Y después di lo que quieras. Y yo siempre me grabé eso. Y aprendí a que el buen lenguaje no lastima, ni insulta. Y uno como que se frena. Una persona que yo quise mucho, y el día que murió, yo no pude estar en el funeral porque me dejaron cuidando la casa. Y yo estuve así callado todo el tiempo. ¿Saben? Yo lloré al tercer día. Al tercer día, cuando trajeron sus cosas, o sea, movieron sus cosas para llevárselas, para donarlas, es cuando mi corazón se partió y sabía que nunca más la iba a ver. Y ahí sí lloré como 1 hora, pero fue una persona que quise mucho. Entonces el Salmo 37:8 dice: deja la ira. No sientas ira. Sentimos ira porque estamos vivos. La ira es una evidencia que hay algo injusto que está pasando. Pero dice: deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Esto es carácter. Nosotros, ¿saben a qué llamamos carácter? Aquel que grita, aquel que se enoja, aquel que dice improperios. No, eso no es carácter. Eso es falta de dominio. Está dominado por sus demonios.
Romanos 3:14, solo dicen cosas malas, no saben decir solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno, hablan con amargura y maldicen a la gente. En Romanos 3 está hablando de las personas que no conocen a Dios. Estoy usando una versión que se llama la traducción al lenguaje actual. ¿Por qué? Porque nos dice gráficamente hoy en nuestro idioma: no te comportes como el no creyente. Empieza a orar al Señor y decirle: Señor, no quiero ser como esta multitud. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras, como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Efesios 4:25. Por tanto, dejando de lado la falsedad, habla verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Miren, esto es la clave. Si tú te sientes tan enojado, siéntate con la persona en vez de decir malas palabras o improperios o insultos. Venga, ¿qué te molesta? ¿Cuál es el problema? Escucha. La siguiente pregunta: ¿cuál es la solución? Porque fácil es que, es que usted me hace esto, me hace lo otro, usted hizo todo esto mal. Listo. ¿Cuál es la solución? Y usted mira si la solución usted le puede ayudar. Y si usted no puede, dice: no puedo. ¿Qué pasó? Dejó la ira, dejó las malas palabras, dejó las palabras que dañan. Queridos hermanos, estos hombres no tenían celo de Dios. Estaban celosos que su templo, que su tradición, que su religión estaba siendo afrentada, porque ellos no tenían el mensaje completo de Jesucristo. Queridos hermanos, la ira se vuelve pecaminosa y ofende a Dios. Porque la ira pecaminosa se motiva por el orgullo. Y esta escala en un estado de agitación, de ebullición, de manera tal que el necio solo da rienda suelta a su ira. Y empieza a sentir como que que quiere matar a alguien. ¿Qué va a hacer? Y miren, y muchas de esas personas se convierten en asesinas. ¿Se acuerdan este americano que mató a esta mujer que decía que amaba tanto? Simplemente por celos. Mató a la mujer que amaba. Él lo dice ahora en sus declaraciones. Se descontroló. Mató a la mujer que juró amar, por la cual dejó a su esposa, a sus hijos, su patria. Queridos hermanos, creo que estos textos que están aquí es para que nosotros evaluemos cuando nosotros estamos caminando en la fe y no estamos examinando nuestro carácter. Cuando decimos que creemos en Dios y no estamos examinándonos a la luz de la palabra de Dios. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la sosiega. ¿Qué trabajo tienen ustedes hoy si están aprendiendo de la prédica? Cada vez que sienten ira, atención, Jesús, Jesús, Jesús. Dar sosiego. No alimentar la ira, no alimentar los celos. No justificar nuestras malas acciones. Y si alguien está pecando contra ti, tú que has detectado el pecado, restáurale y dile: Señor, esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad para que seas ese soldado de Cristo, ese hombre de Dios. Busca ayuda. Ora con otros. Predica, vive el evangelio. Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Los hijos de Dios deben estar llenos del Espíritu Santo. Y eso te lleva a tener dominio propio. Si estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de... No va a decir demonio propio. Dominio propio. Yo estoy en control de lo que siento, de lo que soy.
Dice la Escritura, mis amados hermanos, en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Efesios 4:26, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque yo cuando he enseñado me he dicho, pastor, pero es que somos humanos. Sí, la ira es una evidencia que algo está mal, en esa persona o en ti. Volvamos a la palabra, volvamos a la justicia de Dios. El celo de Dios me dice, no, esto es para la gloria de Dios. Esto es buscando la justicia de Dios. Esto es por el pueblo de Dios. Colosenses 3:8-10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Miren lo interesante. ¿Qué tenemos que dejar? La ira, el enojo, la malicia. Oigan, queridos hermanos, la malicia es algo que daña. No vino porque, o llegó tarde porque, ¿sí? No sean maliciosos, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces, de tarea, mis amados hermanos, es pedirle al Señor a no ser como estos hombres, celosos. Y si vamos a ser como creyentes, tengamos el celo de Dios en todas las cosas, buscando la gloria de Dios, buscando la justicia de Dios y el amor por el pueblo de Dios. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para amarte a ti más que a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a amar al prójimo también más que a nosotros mismos, sino amarlo a tu manera, Señor. Padre, gracias por la vida de Pablo. Gracias por todo lo que él pasó y tú los has sostenido hasta el día de su muerte. Sosténnos a nosotros de la misma manera, Señor. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a comprometernos. Ayúdanos a vivir justa, santamente. Aparta nuestro corazón del mundo. Te lo suplicamos, Señor, en los méritos de Cristo, Señor nuestro, Salvador nuestro. Amén.